que nos den lo que nos tocan en Madrid, en financiación autonómica. Ese es un camino que tiene que estar en la agenda política, en la primera línea de la Cámara y de su gobierno. Que nos den lo que nos toca, ni más ni menos. Tenemos una resolución aprobada por unanimidad, aprovechémosla. Que nos den lo que nos toca, porque 545 millones al año son muchos millones, nos estaríamos generando un escenario distinto. Segundo, que paguen todos. Tenemos que perseguir la evasión fiscal, la economía sumergida, que no se paguen impuestos. En España hay un 24,4% de la economía nacional fuera de control, 240.000 millones de euros. Si aplicamos el 20% medio de presión fiscal, utilizando todos los ámbitos institucionales, estamos hablando de 70.000 millones que dejamos de ingresar. Pero no hay que ser utópico, nadie consigue el 100% de perfección. Pero si estuviéramos en la línea europea, tendríamos 35.000 millones más de ingresos en España. En Canarias estamos en el 28,7% de economía sumergida. Datos que me ha dado el gobierno, porque yo lo pido todo. Y el gobierno me ha dicho con las estimaciones que se tienen, y además yo sé que son verdad, porque son los análisis que hay y que están publicados por los expertos, tenemos un 28,7% de economía sumergida. Si aquí redujéramos, no al 11, sino 10 puntos, la economía sumergida, el conjunto de las administraciones que operamos en Canarias, ingresaríamos reduciendo 10 puntos la economía sumergida, aflorándola, que todo el mundo pague, bueno, el 10%, 1.500 millones de euros más. De manera que hay que perseguir esto, y eso tiene que ser un objetivo político. No puede ser un asunto menor. He visto en el presupuesto unas perras para este tema, que creo que será para esto, la Dirección General de Tributos, para articular mecanismos informáticos de inspección que nos permitan que toda la actividad que se genere pague. Y en tercer lugar, aumentar los ingresos por el único sitio que está inventado y que funciona en el mundo entero, que es la fiscalidad. A nadie le gusta subir los impuestos. Nosotros podríamos haber pasado este debate presupuestario sin hablar de aumentar los ingresos por la vía de los impuestos. Y yo soy capaz de dar un discurso radicalmente distinto desde esta tribuna. Me meto con la Policía Canaria, con la Tele Canaria, con algunas fundaciones, con algunas empresas públicas, digo que firmaron una financiación autonómica indebida, pero no hemos querido hacer eso. Hemos querido poner las cosas en su sitio. Y poner las cosas en su sitio significa reclamar lo que nos toca, perseguir a los que no pagan, exigir y hacer un esfuerzo por aflorar la economía sumergida y mejorar nuestros ingresos. Y lo hemos hecho con una propuesta atrevida que tiene algún nivel de incomprensión. Eso es verdad. Yo creo que esta es la razón, en última instancia, por la que el gobierno no lo ha hecho. Problemas de oportunidad política, de miedo al qué dirán, ¿no? Hay tres espacios de impuestos. Los impuestos directos. El IRPF. Nosotros creemos que hay que crear nuevos tramos en la zona alta del IRPF. Por cierto, lo ha hecho Murcia, que como ustedes saben, es de extrema izquierda. Lo ha hecho Extremadura y lo ha hecho Andalucía. Como ustedes comprenderán, yo sé que la cantidad es relativamente pequeña, pero en la política fiscal no todo son las cantidades, sino cómo se reparte el esfuerzo y cómo se traslada a la ciudadanía, en el que aquí el mundo se aprieta el cinturón y no los de siempre. Hay que recuperar la bonificación que se hizo aquí en el 2008 del impuesto de sucesiones y donaciones. Fue una frivolidad del momento de la euforia. Hay que recuperar ese tramo de ingresar 20 o 30 millones, que no se hace ningún daño a la economía ni a los que lo pagan. Y ese es un impuesto que desapareció porque se puso de moda bajar el impuesto. Incluso era progre. Nosotros creemos que ese último tramo hay que recuperarlo. Estamos totalmente de acuerdo en la recuperación del impuesto de patrimonio, con las bases exentas del Estado, porque si no, fastidiamos a sectores de clase media y trabajadores. De manera que creemos que ahí hay que tocar ese tema. Creemos que hay que tocar la imposición indirecta, de forma moderada, selectiva, sin tocar el tipo 0 ni el tipo 2, porque ahí están los elementos básicos del consumo, de nuestra familia, de nuestra gente. Pero sí el tipo 5, del 5 al 6 o al 7, eso lo tienen que calcular ustedes. Me van a contestar de lo que yo digo. Por cierto, anoche entré a las 2 de la mañana a la agencia tributaria española, que funciona muy bien, es de la parte de la administración que mejor funciona,
Y vi la evolución del IVA del año 2010 al 2009 y del 2011, trimestre a trimestre. Pero yo no voy a entrar en esa discusión, sí, pero yo también sé leer. Y en esto, bastante bien. Y les digo una cuestión, pero yo no voy a entrar en esa porque esa no es mi guerra, esa es su guerra, la del gobierno. El gobierno verá cuánto y dónde. No, yo estoy en la oposición. De manera que yo no tengo los cálculos. Yo lo que digo es que hay que tocar ese tema. Lo tocó Zapatero para España y no lo tocamos nosotros aquí en aquel momento. Yo creo que porque estaba al traté con ustedes. Porque si no lo hubieran tocado, aquel era un excelente momento para los 2 puntos que se subió el IVA en la península, subir para mantener el mismo diferencial fiscal aquí. Y no lo hicieron. Pero van a tener otra oportunidad. Yo sostengo, y verán que no me equivoco, que Rajoy va a subir de nuevo el IVA. Me decía el otro día mi amiga María Australia que no. Ya veremos. Hay que incrementar de forma selectiva en los tipos medios que no afecten a las clases populares, hay que incrementar ese tema. Y los impuestos especiales hay que tocarlos, el de carburante, unificándolo, poniendo 2 céntimos, pero yo no quiero discutir con ustedes si son 200, 250 millones, 180 o 300. Este es un asunto que debe gestionar el gobierno cuando tome la decisión, pero creemos que es necesario hacerlo. Señoría, en relación al gasto, le he dedicado menos tiempo al gasto que a los ingresos, porque yo creo que ese es el objetivo que perseguíamos nosotros, ¿no? Primero, con estos mimbres se hace lo justito. La educación y la sanidad mejoran un poquito con respecto al año anterior, pero la educación y la sanidad canaria están peor que la media española. Esto hay que ser rigurosos en esto. Yo conozco razonablemente bien el sector público español. La sanidad y la educación, porque tenemos menos dinero, están peor que la media española. Aunque hagamos de tripas corazón y haya cosas para las que sacar pecho. Justito. Y algunos de los incrementos se los comen los desplazamientos de gasto. Sanidad. Eso tampoco hay que ser un matemático avesado. Yo conozco el sistema sanitario, ya lo saben ustedes. Y desplazar un mes tiene sentido, desplazar 4 meses al año siguiente, se comen los incrementos y bastante más. Y esto es así. Y ya le gustaría al consejero disponer de más perras para ponerle en la farmacia, porque la farmacia del año que viene se va a gastar más de lo que está presupuestado, porque tendrán que pagar lo que deben del año en curso, más el año próximo, a pesar de las medidas. Por lo tanto, justito. Bien en el sentido que queda lo poco que hay, pues se colocan las políticas sociales, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, la inversión, que es fundamental para la economía, ha ido cayendo, pero no ahora, es que cayó en los últimos 3 años, 500 millones menos de inversión en la época del Partido Popular. Es que la inversión en esta comunidad autónoma ha caído porque sus ingresos caen. De manera que va a ser un presupuesto de escaso impacto en la economía, porque va a haber poca inversión, porque las políticas sectoriales son insuficientes. Bajar el turismo. ¿Cómo le va a gustar al presidente del gobierno, que está todo el día hablando de turismo, rebajar la partida del turismo? Pues la han tenido que rebajar. Y la de agricultura, y la de industria. Muy bien en el tema de la cohesión territorial, el tema, hay 2 programas ahí interesantes. En fin, señoría. Aquí el vicepresidente tiene un papelón también en el tema este de la biodiversidad, con el presupuesto que le ha tocado. En fin, yo tengo ahí 500 apuntes para decir, bueno, ya lo veremos a la fase siguiente del debate, ver si con esto podemos mejorar en algún sitio, al menos le daremos alguna propuesta y ya decidirán ustedes. En definitiva, estamos ante la ley más importante de cada año, una ley que determina los créditos disponibles para hacer las políticas sectoriales que contribuyen a la cohesión social y deben contribuir a la economía. El debate no es que a uno le gusta subir los impuestos y a otros no. A mí ni me gusta subir los impuestos, ni me gusta pagarlo, es una obligación. Y cuando planteamos este debate es para dedicar ese dinero a las escuelas infantiles, a las obras públicas, a cofinanciar los programas de desarrollo rural, a echar una mano a la promoción turística. Y que después hay que eliminar 7 fundaciones. Anoche también entré en lo de las fundaciones, que es un mito. Las fundaciones del sector público. Y hice hasta un cálculo, y bueno, y se lo quitara. Imagínense que no funcionara, que no sirviera para nada todo lo que hacen las empresas públicas. Para nada. Y las quitamos de un plumazo, eso no arregla las cuentas de esta comunidad. Y hay muchas funciones que son inevitables, algunas de ellas
promoví yo en una época anterior. De manera, señorías, que tenemos un grave problema de ingresos que solo se puede corregir recuperando y exigiendo nuestros derechos, que solo se puede corregir recuperando y exigiendo que todo el mundo pague, y solo se puede corregir tocando de forma inteligente, selectiva y progresiva los impuestos, de manera que no se dañe a los sectores populares más desfavorecidos, de manera que no se dañe a la economía. Y esto es posible. Y esto lo han hecho los gobiernos europeos y lo va a hacer, lo ha hecho el gobierno español anterior y lo hará el próximo. Y acabo. El problema es global, las circunstancias son comprometidas, no hay perspectivas de salidas a corto plazo y por lo tanto vamos a tener que movernos en una circunstancia de restricción, de incertidumbre y de escasos ingresos